Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más que hacer, pero lo más importante y serio fue pasarlo bien. Escurrí los corazones, bebí lo escurrí. Un miércoles en el que volveremos a viajar en el tiempo para recordar cómo éramos y entender cómo somos. Nos disponemos a conjugar un pretérito pluscuamperfecto para saber cómo se creó, quién lo hizo y en qué medida nos marcó un hito social y cultural. Puede que incluso sucediera antes de que naciéramos, pero forma parte de nosotros, de nuestra historia. Y con Ana Uslé, con quien comenzamos a echar la vista atrás, es con ella. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Ángels. ¿Dónde vamos y a cuándo? Mira, vamos a pasar unas 60 horas en 1965. Iremos a 2 conciertos para escuchar 24 canciones. Y ahora sí ha llegado el momento, sí, queridas amigas y amigos, aquí están por primera vez en España los fantásticos, los únicos, los Beatles. Bueno, por primera y por última vez se cumplen en unos días 60 años de los 2 únicos conciertos de los Beatles en España, el 2 de julio en Madrid y el 3 en Barcelona. Es entonces la visita de los Beatles a España en 1965 lo que nos ocupa, y comenzamos conjugándola con la tercera persona del plural, ellos. ¿Quiénes eran esos melenudos? Why you call the Beatles? Why not? Come on, Goes by any other name, eh? Ellos, los Beatles, estaban en su momento más intenso. En 2 años habían publicado 4 discos, 7 singles, habían hecho cine y casi 200 conciertos. Pero aquí, en España, solo habían vendido unas 3.500 copias de sus discos. España era un país con muchos más guateques que tocadiscos, 1.500 se calcula que había. Y los jóvenes ya les habían empezado a escuchar sobre todo a partir del EP que incluía Twist and Shout y este Do You Want to Know a Secret. Y unos meses antes, en septiembre de 1964, se había estrenado su primera película. ¡Qué noche la de aquel día! Porque ya sabes que aquí traducimos todo. ¿Vas a entrar? No, terminaría por rechazarme y me sentiría defraudado. Disculpen, mis amigos preguntaban si podrían sentarse a su Así que, mesa. siendo un Yo no les fenómeno dejo que se- mundial, en su mejor momento aterrizan en España en julio de 1965. Sí, el día 1 de julio a las 5:10 en Barajas. La recepción que se les hace en Madrid no es apoteósica, pero en el aeropuerto se ha concentrado una juventud curiosa y alegre. Los objetivos apuntan principalmente sobre los tocados capilares. Pues vamos a conjugar la primera persona del plural, nosotros. Nosotros, la Españita cerrada y oscura que veía en esos tocados capilares, como decían, una amenaza al orden moral. No todos lo veían así, pero la prensa oficial no os lo contaba así. La actuación musical está anunciada en la Plaza de Toros, donde salta a la vista que no hay un lleno. Junto al bullidor elemento joven hay familias tranquilas y señores con barba, representantes del servicio doméstico y muchachas nerviosas de las llamadas fans. Y en el estribo de la barrera, la familia completa con el nene. Para entender este tonito del nodo, Los Beatles pasaron por Madrid sin demasiada pena ni demasiada gloria. esta mala uva a la hora de contar el concierto, vamos a escuchar a Iñaki Llarena. Es profesor de sonido de la Universidad de Navarra y Beatlemaníaco. Es significativo que los Beatles, por ejemplo, en Francia y en Italia, habían hecho en la mayoría de los conciertos, no en todos, pero sí en la mayoría, un pase doble. Es decir, hacían un concierto por la tarde y otro concierto por la noche. Ni en Madrid ni en Barcelona hicieron eso. Además de eso, hay cosas curiosas, como que, por ejemplo, en Madrid se quedaron las luces de todo el recinto encendidas. Siempre está la anécdota que cuentan los asistentes de que casi había más policías que público en el concierto. Y luego está, por el otro lado, cómo vivieron los Beatles el hecho de actuar en la dictadura española. No les gustaba nada
no se sentían nada cómodos actuando ante, digamos, audiencias oprimidas. Y prueba de ello es que en esa misma gira los Beatles se negaron a actuar ante audiencias segregadas en algunas ciudades de Estados Unidos, a pesar de perder muchísimo dinero por los contratos que ya habían firmado. Así que desde que llegaron a España, el régimen decidió que fracasarían. Puso todo de su parte, nada de promoción, mala prensa y entradas muy caras, entre 75 y 450 pesetas. Segunda persona del plural, vosotros. Vosotros vais a poder imaginar esos dos conciertos. El primero, 2 de julio, en Madrid, en Las Ventas. I'm a loser. Entraron unas 4.000, 5.000 personas de las 18.000 entradas vendidas, porque la policía estaba allí para no dejar entrar a nadie con malas pintas, con lo que consideraban malas pintas. Decíamos antes que les presentó Torrebruno y sus teloneros fueron los artistas más cotizados del momento, los Pequeñiques. A ellos los metieron en la enfermería y ahí era difícil de entrar. Entonces, como yo los quería ver, pues me puse en la escalerilla que subía hasta el escenario, que habían hecho una escalerilla de madera de unos 6 o 7 peldaños. Y efectivamente, viene Paul McCartney el primero y los otros 3 detrás. Y cuando llega al último peldaño, Paul McCartney me mira hacia mí y le dice a sus compañeros en inglés, y dice, mira, un niño con barba. Ignacio Martín Sequero recuerda que les prestaron aquí todo el equipo de sonido, que este equipo de sonido tenía muy poca potencia y que se escuchaba directamente desde los amplificadores y además con un añadido. Había una emisora dentro de la base de Torrejón en la que sí estaban diciendo de la gira que estaban teniendo en Estados Unidos, estaban poniendo sus discos, las niñas los conocían y claro, se los traían a Madrid y querían verlos, entonces esas niñas chillaban a tal género, pues que los Beatles lo que hicieron es poner esos amplificadores al máximo. La verdad es que entre la distorsión de lo que ellos emanaban con sus amplificadores y lo que chillaban las niñas, aquello era un caos pastoso de sonido brutal. Pero como la mayoría de la gente, esas niñas y nosotros en particular, porque mucha gente en España no conocía la música que hacían los Beatles en ese momento de 1965, pues nos daba igual. Rosa Montero y Miguel Ríos estuvieron allí en el concierto, así compartían en A Vivir, que son 2 días, sus recuerdos. Tenía 14 años, era una enamorada total de los Beatles. Era todo a un nivel muy inocente, pero verdaderamente el mensaje era: este mundo no nos gusta nada, vamos a inventar uno nuevo. Yo me sentía así, ya te digo. Para mí fueron importantísimos porque sentía que formaba parte del futuro que yo quería vivir. Para decirte lo que era la España, aquellos días antes se ponía un aspirante a torero en la puerta de la Plaza de los Toros que decía: si me dais una oportunidad, yo pelo a los Beatles. Querían cortarles el pelo. Quería cortar el pelo. Era lo que más llamaba la atención de los Beatles entonces. Y fíjate que corte tan sencillo, ¿no? Volaron el 3 de julio a Barcelona y ahí se alojaron en el Hotel Avenida Palas. Les acompañó Joan Gaspar. Sí, Joan Gaspar. Y unas horas después, a las 11 de la noche, comenzaron con público completo. El concierto de Barcelona fue mucho mejor. Empezó un poquito más tarde, pero sus imágenes no se pudieron ver hasta 30 años después. Segunda persona del singular, tú. Tú, que al final te estarás haciendo la pregunta, estarás haciendo cuentas y pensando, ¿entonces no volvieron aquí? No, juntos no, individualmente, de vacaciones, de rodaje, pero los Beatles no volvieron a tocar en España. Unos meses después dejaron de actuar y se disuelven en el 70. Eso ha hecho que aumente la épica de estos conciertos que se recrean en aniversarios redondos como este. Jorge Prada. Yo no era especialmente un amante de los Beatles, sí lo era mi hijo, que tenía 10 añines y desgraciadamente en un accidente pues se nos fue, y le hice un concierto homenaje que pudiera ayudar a curar un poco esa herida y ese dolor. En el 2005 pues hicimos el 40 aniversario de los Beatles, salió muy bien con los escarabajos, y en el 2015 pues hicimos la Plaza de Toros de Las Ventas, que juntamos a los Pequeñiques, y en Madrid y en Barcelona con los Sires, ¿no? Y han pasado otros 10 años y como no podía ser de otra manera, pues nos animamos a hacer el 60 aniversario. Estamos en el Capitol de Gran Vía con la misma banda que trajimos de Reino Unido, que se llama los Beatles, que es la banda más importante haciendo Beatles en estos momentos en el mundo. Y al día siguiente en Barcelona, el día 3, estamos en el Teatro Apolo con otro concierto.
Así que estos conciertos tributo en Madrid y en Barcelona estos días son una manera de volver a aquellas noches, si no podemos hacerlo, de julio de 1965. Y en primera persona del singular nos ayuda a saber más sobre estos conciertos. Magí Crusells es profesor de Historia Contemporánea de la Universitat de Barcelona, especialista en cultura popular y en los Beatles. Magí, ¿qué tal? Buen día, buenos días. Hola, buen día, buenos días. ¿Cómo es que acabaron viniendo los Beatles a España si en principio, y escuchando todo lo que hemos escuchado ahora, parecía que lo tenían todo en contra? Pues de manera coyuntural, gracias a los toros, porque el manager de los Beatles era aficionado a las corridas de toros y el representante que los contrató, Francisco Bermúdez, también coincidieron en una corrida de toros en Sevilla y el empresario español Francisco Bermúdez se puso como objetivo traerlos a España porque para él era el mejor espectáculo del mundo, y según palabras del Bermúdez, que en su día lo llegué a entrevistar, pues cuando él finalmente se trasladó a Londres a las oficinas, llegaron rápidamente a lo que sería a un acuerdo y firmaron un contrato que hoy sería prehistórico, porque simplemente es una hoja en la cual se especifica lo que se paga, que se hará cargo del alojamiento, del desplazamiento y poca cosa más. No tiene nada que ver con las clases de objeciones que ponen. Claro, de contratos que se hacen, los contratos que se hacen ahora, exacto. ¿Ellos cómo vivieron esas horas que estuvieron en España entre concierto y concierto? Yo estoy convencido que lo vivieron como en una jaula de oro en la cual vivían de manera constante. Habían venido de actuar en Roma, en París, en Milán, y prácticamente no salían de lo que sería del hotel. Ahí van a ver los periodistas, tal vez algún conocido o cantante, en el caso de Barcelona fue a visitarlos una cantante inglesa, pero el contacto que podían tener con el exterior era prácticamente cero. De todas formas, ellos se pusieron montera, sombrero cordobés, tomaron vino de Jerez. Ellos cumplieron con todo a pesar de los pesares. Sí, exacto. O sea, aún eran unos Beatles, por decirlo de alguna manera, jóvenes y que estaban, pues en este caso, dispuestos a formar parte de lo que sería del show business. Y en el 65 aún disfrutaban con lo que serían los conciertos en directo. Cosa bien diferente en el año 66, que ya deciden abandonarlo porque ya están hartos. ¿Y estos dos conciertos de los Beatles aquí en España, abrieron la puerta a que llegasen otros o fueron un fenómeno aislado? La importancia sería que conectaron con la juventud española porque transmitían espontaneidad y una creatividad que la juventud española pues lo deseaba. No querían saber nada de la inmensa mayoría de estilos musicales que ya consideraban caducos. Sí. Pero, respondiendo a lo que sería tu pregunta, no abrieron lo que sería la puerta a otros conciertos porque, por ejemplo, otro grupo también británico de renombre como serían los Rolling Stones, prácticamente tardan 11 años en llegar a actuar en Barcelona, y concretamente en lo que sería Mirad por dónde, también en la Monumental, y una vez ya muerto el dictador. O sea que en este sentido los conciertos de los Beatles en Barcelona y en Madrid no abren la puerta para que actúen lo que serían otros artistas o grupos. Es verdad que no venían, que la dictadura lo impedía, que se lo ponía muy difícil. Hemos escuchado antes el Nodo, cómo hablaban de esa manera despectiva de la visita de los Beatles, pero es verdad que la influencia ya en una juventud tuvo muchísima influencia. Era un tipo de música que ya penetraba mucho aquí en España. Correcto, y por ejemplo estas imágenes de Nodo, aunque se intentaron manipular, se ve pues el entusiasmo, la manera que tratarían los temas de un grupo que admiraban. Por tanto, por decirlo de otra forma, los Beatles pusieron una banda sonora
a lo que sea una década, y los afortunados que asistieron tanto en Madrid como en Barcelona participaron de lo que sería de manera directa de lo que sería ese momento. Pues Magí Crusells, autor de Que llegan los Beatles, muchísimas gracias por ayudar a recordarnos esos dos conciertos. Gracias y buenos días. A vosotros, buenos días. Hasta luego. Ana, hasta luego. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.